Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes algo que el Señor me mostró, porque siempre digo, un predicador tiene que predicar el testimonio, la experiencia que está pasando y que está viviendo. Y tenía algo en mente, pero el Señor trabaja de diferentes formas para poder fortalecer la fe de un servidor y que yo pueda compartir esto para que su fe pueda también ser fortalecida. En la palabra de Dios nos hablan acerca de las fiestas de Jehová. En Levíticos 23, el Levítico 23 describe las fiestas de Jehová. Y quiero recalcar que la palabra de Dios dice las fiestas de Jehová. Las fiestas de Adonai. No las fiestas de los judíos, no las fiestas de una religión, de un movimiento, sino que son las fiestas de Jehová, de Adonai. Y estas fiestas tienen como propósito señalar los tiempos. Yo sé que para muchos esto es algo diferente, otros ya lo han escuchado, pero si nosotros vamos desde Génesis 1:14, donde se nos habla acerca de las estaciones, de los seasons, nos habla de la palabra en hebreo moed, moedim, que nos habla de tiempos señalados. Y estos tiempos señalados, o estas fiestas de Dios, se les conoce como el Shabbat, el sábado semanal, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, the first fruits, Pentecostés, trompetas, día de expiación y el día de los tabernáculos, o la fiesta de los tabernáculos. Y estas fiestas nos señalan el tiempo. Cristo vino a morir en el tiempo indicado. Murió en el tiempo indicado. Resucitó en el tiempo señalado. Y vendrá en el tiempo señalado. ¿Por qué? Porque a través de todas estas fiestas de Adonai, de Dios, nos muestra el tiempo. Ahora, usted y yo no deberíamos de tener excusa en conocer el tiempo. Y no lo digo yo. Vayamos a Primera de Tesalonicenses y vamos a ver el capítulo 5 y vamos a leer del versículo del 1 al 4. El versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. La palabra griega que se usa aquí es kairos, que significa estaciones, que es la misma palabra que se usa en Génesis 1:14. Aquí Pablo estaba diciéndole al pueblo de Dios, no hay necesidad de que yo les diga, porque ustedes deben de conocerlo. Deben de conocer los tiempos de Adonai, de Dios, porque están descritos a detalle en la palabra de Dios. Hoy día muchos necesitan conocer los tiempos, porque no conocen. Y si ustedes siguen leyendo el versículo del 2 al 4, se nos habla de que hay que conocer el tiempo porque Cristo, Yeshua, está pronto por venir. Si usted no conoce el tiempo, podrá usted ser una virgen insensata, donde no habrá una preparación adecuada para recibir
al esposo. Y en cada una de estas fiestas de Adonai, de Dios, nos conectan a Cristo Yeshua. Son una cadena profética. El día de la Pascua, usted y yo la necesitamos todos los días. ¿Sí o no? Amén. Aunque hay gente que dice eso ya fue clavado, ya fue cumplido, hay una realidad que necesitamos que el Cordero de Dios sea una realidad de nuestras vidas. Usted necesita la Pascua día a día. Usted necesita de los panes sin levadura, donde tenemos que morir al pecado. Pero también tenemos que ser resucitados en la fiesta de las primicias. Porque dice que como morimos en Cristo, somos resucitados en Él, como primicia de su reino. Y todos necesitamos ser llenos de su Espíritu. El Pentecostés. That's why the enemy took all these beautiful feasts from Po- us, because this would keep us so connected. Por eso el enemigo ha querido quitar todas estas hermosas fiestas, tiempos señalados de Dios, para que no podamos mirar a Cristo Yeshua. Esa es una realidad. Porque el no entender esto nos desconecta de la fuente de la vida. La fiesta de las trompetas, que vamos a estudiar un poco acerca de ella en esta mañana, nos da un mensaje de advertencia para que podamos despertar. ¿Despertar a qué? Al día de la expiación, al Yom Kippur. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el día del juicio. Y como pueblo de Dios sabemos que las trompetas han sonado. El mensaje de los 3 ángeles ha sonado alrededor de todo el mundo como trompetas para que despertemos al tiempo en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque vivimos en el día del juicio. Pero para entender el día del juicio tenemos que vivir, experimentar todos los días señalados de nuestro Dios. Experimentarlos en nuestra vida. No es solamente algo exterior, sino lo más importante es que lo interior. Si tú crees, estás convencido, pero si estás convertido. Porque para que usted sea fiel a Dios, usted no solamente necesita tener fe, usted necesita creer y necesita obedecer. Esa es la fe que todos necesitamos hoy día. Esta es una cadena profética. Recordemos que Dios es un Dios detallista. Un Dios en el cual nos muestra detalle su plan de redención. Y lo ha mostrado a través de sus tiempos señalados, de sus fiestas, las fiestas de Adonai. Sí, hermano. Thank you for pointing that out, because God is a God of detail. I never thought it, even though He is, but Gracias a Dios por resaltar ese punto de que Él es un Dios detallista. Hermanos, miren ahí en Levíticos capítulo 10, versículo 10. Recuerden, todas estas fiestas apuntan ¿a quién? Apuntan a Yeshua, a Cristo.
Pero miren lo que dice Levíticos 10:10. La palabra de Dios nos dice cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán maravilloso es nuestro Salvador, porque Él desea que nuestros sentidos estén completamente conectados con Él para poder ver a detalle su voluntad, su amor y su misericordia. Dice en Levíticos 10:10, Él desea que podamos discernir entre lo santo y lo profano. Y Dios nos ha dejado sus tiempos señalados para que conozcamos lo que es santo y lo que es profano, lo que es inmundo y lo que es limpio. Amén. Dios es un Dios de límites. Dios tiene límites. El mundo cristiano desea cruzar esos límites. Y hay muchos que quieren poner sus propios límites. Pero el Señor desea que podamos discernir. ¿Qué es esa palabra discernir? Es entender. Y si no lo entendemos, preguntar. El poder razonar. Hay algo interesante hoy día en que la sociedad de hoy día, es una sociedad floja, que hay incluso ese mismo sentir ha entrado en el pueblo de Dios, porque no tomamos tiempo de razonar, de discernir la verdad de la mentira. Muchos se guían por lo que aquel dijo, por aquel líder dijo o no dijo. Pero Dios desea que nosotros podamos distinguir, separar lo santo de lo profano. Y déjenme darles un testimonio, mi testimonio. Y hay algo que yo siempre digo. Nadie puede decir nada en contra de lo que yo estoy viviendo en mi Salvador. Cuando yo estudié las fiestas de Adonai, se me mostró a través de la palabra de Dios los detalles, el grande amor y misericordia de Dios para mi vida, que me ha mostrado su verdad, su santidad, y ha quitado toda pregunta, duda que haya tenido concerniente a su plan de redención. Hay mucho que estudiar, tengo mucho que aprender, pero la luz que Dios me ha mostrado me ha transformado mi mente, mi vida, mi corazón, y tiene mucho trabajo que hacer todavía. Pero Dios desea que nosotros podamos discernir, distinguir lo santo de lo profano. Cuando usted tiene este conocimiento, usted y yo tenemos una obligación, y la obligación es de predicarlo. No predicarlo solamente con palabra, con conocimiento, sino vivirlo. Hoy día mucha gente dice, yo entiendo, pero no lo vive. Note lo que dice Mateo 5:19. Y aquí cuando habla de los mandamientos, de la ley, también está hablando del Torá, de su palabra. Y dice Mateo 5:19, de manera que cualquiera,
De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Noten, mas cualquiera que los haga y los enseñe, noten, no es solamente de saber, sino de vivir, de cumplir, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿No es maravilloso la promesa de nuestro Dios? No es solamente entenderlo, conocerlo, sino que hay que vivirlo, enseñarlo. Enseñarlo a través de tu vida, a través de tu experiencia. El Señor dice que derramará bendiciones en abundancia. El ser cristiano significa vivir, creer y obedecer y compartir. Usted sabe que la religión cristiana no está en la palabra de Dios. No hay un versículo que Dios dijo: vine a establecer el cristianismo. No hay ningún versículo. Pero hay 3 versículos que hablan acerca del cristiano. Y este cristiano, en aquel entonces, ¿usted sabe cómo se les llamaba? Se les llamaba aquellos que seguían el camino. Al cristiano se le conocía aquel que seguía el camino. Este era Pablo. Y dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres a mujeres de este camino. Noten, ¿cómo se le llamaba? De este camino. ¿Cuál era el camino? Noten Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted y yo somos cristianos, discípulos, aquellos que siguen el camino, aquellos que entienden el camino, aquellos que conocen el camino. ¿No es maravilloso que nos conozcamos por aquellos que siguen el camino? Más que describirnos de alguna forma o de otra. ¿Usted sigue el camino? Porque esta es una descripción de los que van a estar viviendo en el tiempo del fin. Esta es una descripción de los que creen, obedecen la verdad de nuestro Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 14:4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Cómo se le conocía al cristiano? Aquel que seguía el camino. ¿Quién es el camino? Yeshua, el Cordero, nuestro Mesías. ¿Y dónde está Él hoy día? En el libro de Hebreos dice que Él está ministrando e intercediendo en el lugar santísimo para expiar, limpiar todos los pecados. Usted tiene que ir a donde está Él. Y en Hebreos capítulo 10 dice que entramos
en ese lugar por fe. Usted puede leerlo en Hebreos 10, 19 hasta el 25. Usted entra por fe a donde está el camino. Por eso el camino de Dios se describe en su santuario. El camino a Dios está en su santuario. Y en el santuario estaban sus tiempos señalados, que nos indican el tiempo en que estamos viviendo. Y cuando usted conoce el tiempo, usted sabrá qué es lo que usted tiene que hacer. No seguir la corriente. No seguir un movimiento, sino seguir ¿a quién? A Cristo, el camino. Un discípulo es el que sigue el camino. Usted y yo tenemos que ser injertados en el buen olivo. You and I, we need to be crafted in the good olive. Y el buen olivo es el pueblo de Dios. Cristo, Yeshua. Eso usted lo puede leer en Romanos 11, 24. En Hebreos 10, el camino significa es un viaje, un peregrinaje en el camino. Peregrinos. ¿Por qué? Porque usted y yo somos peregrinos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Somos qué? Peregrinos. Siguiendo el camino, no su camino, no el camino de un líder, no el camino de un grupo, sino el camino que es su Salvador. Cuando Cristo Yeshua es una realidad en su vida, su voluntad se une a la voluntad de su Salvador. Cuando eso sucede, usted tiene la seguridad de la salvación. Muchos se llaman cristianos, pero no siguen el camino y no tienen la seguridad de la salvación. Usted y yo tenemos que seguir el camino. Un viaje, un peregrinaje en su cadena profética, mostrada en su santuario y en las fiestas de Adonai, de Dios, para que no nos perdamos del camino. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cuál fue el problema que los fariseos, los escribas, los seduceos, por qué ellos rechazaron al Mesías? Ellos tenían la Torá, describía al Mesías, sabían que los milagros que efectuaba indicaban que Él era el Mesías. ¿Y usted sabe por qué lo rechazaron? Que esto es alarmante, porque después de ver los tiempos señalados, el camino, muchos cristianos, muchos hijos del pueblo de Dios, siguen haciendo el mismo error de los líderes y del pueblo de antaño, del pueblo que vivió en el tiempo de Cristo. ¿Usted sabe cuál fue la razón por la que rechazaron? ¿Porque seguían a los hombres? Veámoslo. Mateo 27, 18. No fue porque no conocían. No fue porque no sabían los tiempos. No fue porque guardaban el sábado o guardaban las fiestas de Adonai. No. Todo eso lo hacían ellos.
Pero rechazaron al Mesías porque sabía, Mateo 27, 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia. Otra palabra por envidia. Yo. El ego. Orgullo. Es que yo no quiero dejar a mis amigos. Es que yo no quiero dejar a mi trabajo. Es que yo no quiero que me molesten, porque yo estoy a gusto y confortable. ¿Han escuchado ustedes eso? No quería nadie que fuera superior a ellos. Ellos no querían perder ¿qué? Su posición, su autoridad, sus puestos. ¿Usted cree que hoy día es el mismo problema? Sí, uy, sí. Ahora, no miremos afuera, miremos nosotros mismos. Mírese a usted, examínese a usted mismo. Si por envidia estamos rechazando la verdad de nuestro Dios y de sus tiempos señalados. Después de que ellos, desde ese momento de que se llenaron de envidia, miren lo que ellos fueron movidos a hacer. Porque cuando usted alberga al enemigo, cuando usted permite que el enemigo tome posesión de usted, usted actuará de la misma forma que actuaron los líderes y el pueblo de Dios en aquel entonces. Miren lo que dice Juan capítulo 11, versículo 48 y versículo 53. Por envidia no lo aceptaron, por orgullo. Y dice, si le dejamos así, todos creerán en él. Noten, en pocas palabras estaban diciendo, si no hacemos algo, ya no nos van a creer a nosotros. Vamos a perder el diezmo y las ofrendas. Vamos a perder la posición. Pero no solamente eso dijeron, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ya, porque dice el 53, dice, así que desde aquel día acordaron que matarle. Cuando usted es fiel a la palabra de Dios, a la cadena profética de Dios, ¿sabe usted cómo reaccionan? Usted sabe cómo van a reaccionar muchos en contra de la verdad descrita en la palabra de Dios. Lo van a tratar de ¿qué? ¿Qué van a tratar de hacer contra usted? Matarlo. Tal vez no físicamente, pero mire, con el hablar. Eventualmente, ¿qué? Matan. ¿Por qué? Pero no se dan cuenta de que se están matando a ellos mismos al rechazar las verdades de la palabra de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 2, versículo 3 también. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Querido Señor, sigue dirigiendo nuestras mentes. Manda tu Espíritu Santo para sujetar los pensamientos y el hablar para honra y gloria tuya. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Miren Juan 16, versículos 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Wow.
¿Por qué es que lo van a hacer esto? Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Qué fue lo que sucedió con los líderes religiosos en el tiempo de Yeshua, de Cristo? No conocían al Padre y no le conocieron a Él. ¿Y todo por qué? Por envidia. Por no querer perder su posición. Their hearts were not regenerated. They were just exterior traditional religion. Su corazón no había sido transformado, era solamente una religión externa. ¿Saben ustedes? Vivían conforme al conocimiento, a la letra, pero no vivían conforme al Espíritu. There you go. You nailed it, brother. Usted y yo podemos entrar en este mismo problema. Vamos a ser perseguidos. Sea fiel a Dios. Lo van a criticar. Sea fiel a Adonai. I think in the little things we know how we're going to be with the bigger things. Si nosotros somos fieles en lo poco, seremos fieles ¿qué? En lo mucho. If we are unfaithful now, we're not going to make it. Si nosotros no somos fieles a Dios hoy día, no estaremos listos para cuando Él venga. Seremos unas vírgenes ¿qué? Insensatas. Foolish. Usted sabe la palabra en griego que se usa ahí. Significa tonto. Cabeza dura. ¿Por qué? Porque se atraviesa el orgullo, la vanidad, la envidia. Ay, que porque... Te imagínese. Proverbios 3, 5 y 6. Ahora, en esta mañana Dios está trayendo una amonestación para no rechazar lo que es de Dios. Los tiempos señalados de Dios, la cual nos indican a nuestro Mesías y de su pronto retorno. Miren lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. El corazón es ¿qué? La mente. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio razonamiento. No te llenes de envidia, de celos, sino que empieza ¿qué? A llenarte de tu Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Y a veces somos cabeza duras, pero a veces tenemos que reconocer a Dios en todos sus caminos. In other ways, don't do anything by sight or emotion. Just do it. En pocas palabras, no hacerlo todo por emoción, por sentimiento, sino hacerlo ¿qué? Razonando, pensando, reconociéndolo en todos sus caminos. Tenemos que vivir por fe, no por vista solamente. Cuando seguimos por vista, haremos el mismo error que hizo el pueblo, los líderes, en el tiempo de Cristo. Dice, reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo creo que ustedes han experimentado lo que yo he experimentado. El mensaje de Dios viene y a veces el yo hacemos esto. Pero cuando caemos, nos damos cuenta de que hemos rechazado la voz de Dios.
Y vamos a sufrir las consecuencias de lo que ya hayamos elegido. El Señor a veces dice, shh, calla. Pero nosotros seguimos ¿qué? Hablando. Y después ¿qué? Nos lamentamos de las consecuencias. El Señor dice, no vayas. Y a veces decidimos nosotros, yo voy. A ver, el Señor dice, no te lleves tu camioneta, déjala aquí y después ven por ella. Amén. Gracias. Tenemos que reconocerlo en todos sus caminos. Dios nos habla de muchas formas, de muchas formas. No con una predicación, tal vez con un himno, pero tal vez con una palabra que mi hermana o mi hermano o usted o yo decimos. Una palabra. ¿Por qué? Porque Dios es detallista. Él no necesita de 1 hora, 2 horas o días. Él necesita una palabra para mover nuestra mente y nuestro corazón para que le escuchemos. Pero usted y yo tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Señor, ¿quieres? Déjeme darles una experiencia que tuvimos el domingo pasado, el sábado de la noche. La lavadora que teníamos se descompuso. Y la secadora ya estaba en las últimas. Y mi esposa dijo, necesitamos una lavadora. Miramos el bolsillo y dijimos, bueno, miramos los precios y dijimos, está muy cara, no tenemos el dinero. Y el sábado de la noche yo me metí al internet y miré un par de lavadoras, lavadora y secadora, que en total hubieran sido cerca de $2,000. Y la persona pedía $300. Y fíjense a veces el error que a veces cometemos, ¿no? Le pedí a mi hijo, ven y mándale un texto diciéndole que si acepta 250. Y no recibía respuesta. Y yo dije, bueno, porque le dije, estamos cortos de dinero, la situación. Y no respondía y le dije, ay, pues mándale y dile que es bueno. Si no quiere 250, hacemos el esfuerzo de 300. Y así lo dejé y después fui con mi esposa y le dije, ay, ¿sabes qué? No le pedí a Dios si realmente esas eran las correctas para nosotros. Pero mi esposa me dijo, pero yo sí le pedí. Entonces, me fui a dormir, no hubo respuesta. A las 5 de la mañana me desperté y miré un mensaje, un texto. Me dice, estoy dispuesto a vendértela por 250. Puedes venir por ellas. Y bueno, tenemos dos, una lavadora y una secadora en muy buena condición, porque esa fue la voluntad de Dios. Pero el Señor dice, encomienda todos tus caminos. Sí, eso dice. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Dice, reconócelo en todo. Acknowledge Him. Reconócelo. ¿Vas a gastar algo? Reconócelo. ¿Vas a comprar algo? Reconócelo.
¿Vas a dar una ofrenda? Reconócelo. ¿Vas a hacer algo? Reconócelo. Reconoce su verdad, su camino, porque Él es el camino. Un cristiano es un discípulo que sigue el camino. Vive con el camino. Noten, porque el camino dice Él, yo soy el camino. Él no dice, aquí está el camino. Él dice, yo soy. Si usted quiere seguir el camino, usted tiene que tener al camino. Tenemos que conocer la verdad, dice Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Noten, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero miren el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Quién es la verdad? Su Hijo. Las fiestas de Adonai, de Jehová, nos llevan a Cristo, a la verdad. Y nos llevan con lujo de detalle. Por eso el diablo ha querido ¿qué? O ha querido quitar la esencia de la verdad. Porque hay muchos que guardan las fiestas, como los líderes religiosos en el tiempo de Cristo, pero perdieron su significado. ¿Era qué? Una rutina. Se olvidaron de estar ¿qué? Unidos con la verdad. Se olvidaron de caminar en el camino. No es lo que muchos hacen, es lo que Dios quiere de usted y de mí. Note Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es la verdad? Es Yeshua. Pero dice, a estar firmes ¿en qué? En su palabra, como lo leímos en Juan 8, 31 y 32. Su palabra. Su cadena profética. Sus tiempos. Para que usted y yo seamos libres. Recuerdo hablar con una persona, y antes de hablar con la persona yo le pedí a Dios decirle: Señor, muestra en mi cara, en mi lenguaje corporal, el gozo que tengo contigo. Y recuerdo que cuando empecé yo a hablar con esa persona y empecé a declarar cuán maravilloso es mi Dios y cómo me ha dado el entendimiento de su grande amor y misericordia, y cómo me ha guiado a través de su palabra para tener la seguridad de la salvación, para tener la libertad, para gozarme en Él. Yo miraba a la pareja con la que estaba yo hablando, y yo los miraba sonreír, y yo decía: wow, ¿será respuesta al gozo que yo estaré mostrando?
¿Será respuesta a lo como tú lo estás mostrando a ellos? Y dentro de mí yo alababa a Dios porque el Señor traía los textos que ahorita ni me acuerdo qué fue lo que yo dije. Pero el Señor trae libertad, trae salvación, trae gozo. Y eso se muestra no solamente en el hablar, se muestra en el rostro, en el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque hemos dejado ese yugo de esclavitud. Hemos dejado lo que ha impedido que nos unamos con nuestro Salvador. Esa es la libertad que Dios quiere. Levítico 23, 24. Porque este es un mensaje de amonestación. Este es un mensaje para que despertemos. Cuando nosotros estamos en la verdad, caminamos en la verdad, sabremos la verdad. No porque alguien que comparte la verdad. No. No es por ningún líder, es el Espíritu de Dios que nos lleva a la verdad. Por eso ustedes nunca me han escuchado decir, usted tiene que hacer, usted tiene que guardar, usted tiene que cumplir. Yo nunca, ¿por qué? Porque ese no es mi lugar. Ese es el lugar del Espíritu, convenciendo su corazón y mi corazón. De la misma forma como lo convenció para guardar el sábado. Bueno. Dice pastor, nos dice en el 28, en el capítulo 23, versículo 28, dice: ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones, para reconciliarnos delante de Jehová vuestro Dios. Es el propósito de Dios, reconciliarnos, unirnos, porque el pacto de Dios que Él desea tener con nosotros, que es mostrado a través de sus tiempos señalados, es un pacto de matrimonio. Es un pacto de unidad con nuestro Salvador. Mire lo que dice Levítico 23, 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo. ¿Por qué en el mes séptimo? ¿Por qué en el mes séptimo? El mes séptimo en el calendario hebreo se le conoce por el mes de Tisri. El mes séptimo, si ustedes recuerdan, la séptima palabra en el abecedario hebreo es Saín. Y Saín significa descanso, santo, perfecto. En la palabra de Dios hay otra palabra que tiene casi el mismo significado, que es la palabra Gimel, que tiene un valor numérico de 3, que significa completo, perfecto. Por eso dice, en el séptimo mes, perfecto. ¿Para beneficio de quién? De nosotros. Porque después del séptimo seguía el octavo. Y el octavo significaba un ¿qué? Un nuevo comienzo. Dios va a detalle. Por eso dice, en el séptimo mes. También recordemos que la letra Gimel es una señal para prestar atención al próximo acontecimiento, que es lo que viene después de las trompetas. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, ya se me adelantó Manuelito. Pero ustedes miran que nuestro Dios es un Dios de detalle. Un mes en el cual el pueblo de Dios tiene que prestar atención. ¿Por qué? Porque en ese mes se daba un llamado de alarma para que el pueblo se preparase para el día del juicio.
Dios ha dejado 3 mensajes de trompeta para que el pueblo de Dios despierte y esté lista para el día de la expiación. 3, presta atención a lo que sigue. La palabra Gimel. Saín, perfecto. ¿Por qué? Porque ahí será el reposo al concluir el día de la expiación. Y usted dirá, ¿de qué reposo? ¿De qué? Del pecado. Porque terminará la obra mediadora de nuestro Salvador. Y todos seremos sellados. Unos con el sello del Dios vivos y otros con la marca de la bestia. God help us. Yeah, that's when sin will be blotted out forever. Ahí en ese momento es cuando el pecado será ¿qué? Borrado Put on the scapegoat. para siempre. Porque será puesto en ¿qué? En Azazel. ¿Que representa a quién? A Satanás. Amen. That's it. ¿No es maravilloso el mensaje que Dios tiene? Y solamente estoy tocando la superficie de esta fiesta de las trompetas. Sigamos leyendo. El 7 significa separarnos. Cuando usted escucha la trompeta, en ese momento inicia la separación. La separación para que usted empiece a arreglar el vestido de novia. Amen. Is the separation in order for you to prepare the wedding dress. Amen. Es el tiempo en donde usted tiene que preparar la lámpara. Y que sea llena de ¿qué? De aceite, de fuego. Espíritu Santo. La fiesta de las trompetas está unida con el día de la expiación. Muchos la separan. Pero usted recuerda en Apocalipsis 14, versículo 7 lo que dice, o el 6 y 7. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo: temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y todas las cosas. Is that the trumpet or is that Yom Kippur? Es de las trompetas. Las trompetas. ¿Por qué? Porque teníamos que el pueblo tenía que prepararse, separarse para el día de la expiación. Wow. Sigue diciendo: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. ¿Qué quiere decir que tendrás día de reposo? Que lo vas a ¿qué? A separar. ¿A separar para qué? Una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Tenía que separarse para que el pueblo de Dios se congregara en una santa convocación, apartada. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. ¿Y ustedes por qué van a decir por qué digo la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios. Mire, esa palabra reposo, que significa separado, vamos a verlo en el hebreo, para poder entenderlo un poco más. Porque la palabra conmemoración o un recuerdo
porque en inglés se usa la palabra memorial, una memoria, un memorial. En español usa ¿qué? La palabra ¿qué? Una conmemoración. La palabra conmemoración es la palabra sikrone. Y significa esto: un recuerdo o cosa memorable, día o escrito, recuerdo, registro, la celebración de un día en particular, memorial, recordatorio. O sea, la palabra conmemorar no es solamente decir, uy, yo me acuerdo. No, conmemorar lleva una acción. En el día del sábado lo conmemoramos. Tomamos una acción ¿de qué? De guardarlo, de separarlo para nuestro Dios. Si ustedes notan ahí en esa palabra sikrone, dice de la raíz H2142. Si usted va a ver esa raíz del hebreo, es la palabra recuerda, que es sakar, que significa recordar, por implicación mencionar, quemar incienso, con seriedad, hacer, mencionar, tener en cuenta, contar, registrar, recordar, hacer para ser recordado, traer, llamar, venir, guardar, poner, celebrar. ¿Me están siguiendo? O sea, si Dios nos dice que este es un día santo, de santa convocación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Actuar. Actuar. Y cuando las trompetas se tocan, dice que es para que nosotros ¿qué? Conmemoremos lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? El día del juicio. Usted sabe que en el monte Sinaí hubo un día de juicio. Cuando el pueblo de Hebreos salió de Egipto, llegó al monte Sinaí. Y cuando llegaron al monte Sinaí, Adonai, Dios, vino y le dijo, ve y diles al pueblo que en 3 días yo voy a venir, pero esos tienen 3 días de purificación. Tienen que limpiar su corazón. Tienen que purificar sus ropas. Tienen que purificarse sus casas. Porque en 3 días yo vengo. Y dice que vino con fuego, truenos, para dar su Torá, para dar sus mandamientos. Y la pluma inspirada dice que ese era un día de juicio para el pueblo de Dios, donde ellos tenían que entrar o salir. Ser aceptados o rechazados. Apocalipsis 22:11 dice que al terminar el día del juicio, se declararán las palabras que dice, el que sea justo, siga siendo justo. El que sea injusto, siga siendo ¿qué? Injusto. Ahí se decidirá. El pueblo decidirá a quién servirá.
Pero usted y yo tenemos que actuar al llamado de Dios. Como pueblo tenemos un mensaje de trompetas que nos indican el día del juicio. Y es tiempo de despertar. Es tiempo de ser leal a Dios, quitando toda envidia, todo orgullo, toda suficiencia propia. Porque si nosotros no lo hacemos, seremos como los líderes en el tiempo de Cristo, Yeshua. Seremos perseguidores. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Yo no sé. Pero el Señor dice en Apocalipsis 22:12, dice que Él viene muy pronto. Y Él viene con su galardón para recompensar a cada uno según su fidelidad, según su obra. ¿Qué tú harás en este tiempo crucial de la historia de este mundo? ¿Serás fiel a Dios? ¿Entrarás en el pacto donde el Señor desea unir su voluntad con la suya, con la mía? Para que nosotros estemos listos para recibirle como esposo que viene a buscar a su novia, a su esposa, para llevarla a morar por toda la eternidad. It's like you always said that God is coming for a people ready, ancient people, ancient what? Dios viene a buscar un pueblo ¿qué? Un pueblo de antiguo, Guardar sus pactos de igual. en el cual ¿qué? Guarda su pacto, sus tiempos señalados, su verdad, su camino. And Yeshua kept all these feet. Y Dios cumplió todos estos tiempos señalados. Es cuando Él se manifiesta. ¿Por qué? Porque Él es el que se manifiesta en todo I have a testimony. su cadena profética. Dios quiere y que nosotros podamos tomar una decisión de unirnos con nuestro Salvador. Unirnos en matrimonio con nuestro Dios, siguiendo sus caminos, siguiendo su verdad. Él es el camino, Él es la verdad.